Buenos días. En este día se inicia la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Durante todos estos días los invito a repetir incesantemente: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. La octava de oración por la unidad de los cristianos se observó por primera vez en enero de 1908. Esta invocación sobre la práctica de la oración celebrada en la capilla de un pequeño convento franciscano de la Reconciliación de la Iglesia Episcopal Protestante en una remota colina a 50 millas de la ciudad de Nueva York. Esta oración captó la imaginación de otros más allá de los frailes y las hermanas franciscanas de la Reconciliación y llegó a convertirse en un enérgico movimiento que floreció gradualmente hasta formarse en una observancia mundial que involucra a muchas naciones y millones de personas, y es de esperar que cada vez más los cristianos de todas las denominaciones nos unamos a esta oración por la unidad de los cristianos. Dos personas episcopales, o también las llamamos anglicanas, de Estados Unidos, el padre Paul James Watson y la hermana Lurana White, que son los cofundadores de los frailes franciscanos y de las hermanas de la Reconciliación, se comprometieron plenamente a lograr la unión de la Iglesia anglicana con la Iglesia Católica de Roma. Con esta convicción y este gran deseo iniciaron un movimiento de prácticas de oración que rezaba explícitamente por el regreso de los cristianos no católicos a la Santa Sede. De más está decir que tal observancia atraería a pocos de nuestros hermanos y hermanas separados, con la excepción de un pequeño número de anglocatólicos y católicos romanos, porque en ese momento se consideraba que llegar a la unidad quería decir volver todos a ser católicos unidos al Santo Padre de Roma. Esta idea de un periodo de oración por la unidad de los cristianos se originó en una conversación de los padres Walson con un clérigo inglés, el reverendo Spencer Jones, en 1907. Jones sugirió que se reservara un día para la oración por la unidad de los cristianos. El padre Paul Watson estuvo de acuerdo con el concepto, pero propuso la idea de 8 días entre la festividad de la Cátedra de San Pedro, que en aquel entonces se celebraba el 18 de enero, y la fiesta de la conversión de San Pablo el 25 de enero, que todavía hoy se celebra en esa fecha. En cambio, la Cátedra de San Pedro se celebra el 22 de febrero, hoy. Cuando el padre Pablo y Sor Lurana se convirtieron al catolicismo romano, el Papa Pío X dio su bendición a la octava de la unidad de la Iglesia, y en 1916 el Papa Benedicto XV extendió su observancia a la Iglesia Universal. Este reconocimiento de la autoridad papal impulsó a la octava en toda la Iglesia Católica Romana. Hasta su muerte, en 1940, el padre Watson promovió esta octava de la unidad de la Iglesia. En 1935, el abate Paul Couturier, un sacerdote de la Arquidiócesis de Lyon, buscó una solución al problema de los católicos no romanos que no podían observar la octava de oración por la unidad cristiana. Pues ellos encontraban que no podíamos pretender que todos los cristianos se hicieran católicos romanos. Y él encontró la solución en el misal romano, como lo había hecho la Asociación para la Promoción de la Unidad Cristiana 78 años antes en Inglaterra. Couturier, el padre Couturier, promovió la oración por la unidad cristiana sobre la base inclusiva, y escuchen esto, de que nuestro Señor concedería a su iglesia en la tierra la paz y la unidad que estaba en su mente y propósito
cuando en la víspera de su pasión oró para que todos fueran uno. Esta oración unirá a los cristianos en la oración por esa unidad perfecta que Dios quiere y por los medios que Él quiere. Al igual que el padre Paul Watson, el padre Couturier exhibiría una poderosa pasión por la unidad y envió anualmente llamadas a la oración hasta su muerte en 1953. El Concilio Vaticano II se preocupó por este tema y lo trató en el documento La Unidad y la Reintegración, donde reconoce la validez del bautismo trinitario de todas las iglesias cristianas y se crea el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Este consejo, en 1993, publicó el Directorio para la aplicación de principios y normas del ecumenismo y alentó explícitamente la participación en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En particular, el movimiento de los focolares, que tiene como carisma la unidad, ha sido quien, con el apoyo de muchos, ha promovido siempre esta semana de oración. De hecho, la palabra de vida de enero de todos los años ha sido la escogida para iluminar estas jornadas de oración, y Kiana Lubick siempre fue la encargada de comentarla. Hoy, después de su partida para el cielo, siguen haciendo este trabajo la Comisión de los Focolares. Poco a poco, hoy la mayoría de las iglesias cristianas celebran esta semana de oración por la unidad. Así es que hoy la semana de oración por la unidad de los cristianos pertenece a todos los cristianos que están sinceramente interesados en el cumplimiento de la oración de Cristo, que todos sean uno. Cuando habla de la oración en común, en su manual del ecumenismo espiritual, el cardenal Walter Kasper menciona específicamente que la celebración de la semana anual de la oración por la unidad de los cristianos en todo el mundo es una iniciativa de singular importancia que debe ser fomentada y ampliada. Esta iniciativa está patrocinada por la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias de Ginebra y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica. Entonces, que los cultos protestantes, las oraciones en familia, el Santo Rosario y las celebraciones de la Santa Misa sean en esta semana vividas en ese espíritu de implorar que se cumpla el deseo de Jesús, que todos sean uno. Feliz día.